Actualidad nacional, pensamiento independiente. Sí se puede, con la conducción de Hugo Furlaneto. Buenas noches, Teniente Coronel Heriberto Giandinotto. Mi Teniente Coronel. ¿Por qué digo esto para los oyentes? Porque tuve instrucción militar y aquel que detenta un grado militar, aquellos que tuvimos esa vieja cosa de la colimba, nos enseñaron, y creo que con mucha satisfacción, que el grado militar no lo pierden nunca. Y para mí, usted es mi Teniente Coronel. Buenas noches, mi Teniente Coronel. Buenas noches, Furlaneto. Bien. Es para mí un gusto y un placer tener esta posibilidad que me estás brindando de hablar contigo y fundamentalmente de poder hablar con tu audiencia. Muchas gracias. El tema, por supuesto, se trata de este 2 de abril, que lamentablemente digo, se recuerda solamente el 2 de abril. El resto del año nadie habla. Es como que hay que rendir homenaje el 2 de abril y después cada uno a su casa. Y esto, para mí, como soldado de la patria, porque así me inculcaron en mi servicio militar obligatorio, que renegué tantas veces, pero que me dejó tantas enseñanzas, el soldado de la patria lo lamenta mucho. ¿Por qué? Porque hubo soldados de la patria que dejaron la vida en el territorio de Malvinas. Y usted, que es un hombre, un veterano de guerra, que usted es de esa cofradía que digo yo, que son los héroes de mi patria, porque cualquier persona que estuvo en territorio de combate, en ese terreno de operaciones Malvinas, para mí es héroe y tiene que ser preservado para la historia de la República Argentina. Por lo tanto, yo lo único que le voy a pedir, mi Teniente Coronel, es que usted desarrolle qué es para usted Malvinas y qué recuerdos nos puede dar para que los chicos, para que los jóvenes, para aquellos que ni habían nacido en esa época, entienda de qué se trata ese símbolo, que no es un símbolo, digamos, esotérico, es un símbolo patriótico, es la patria. Hay hermanos que dejaron la vida y hay hermanos que se jugaron la vida por nuestra patria. Bien, vos dijiste algo muy importante recién, cuando hablaste de un símbolo. El símbolo es un elemento que se debe saber qué es lo que significa. No así otro tipo de elementos que uno puede tener para identificar algo como puede ser, qué sé yo, cualquier otra cosa. Pero vos cuando ves un cartel en la vía pública, eso vendría a ser una señal que también la tenés que conocer, pero el símbolo trasciende la señal, sino que es algo mucho más importante que necesita la persona saber qué significa. Nuestro pueblo sabe perfectamente qué significa Malvinas. Y cuando vos hiciste el comentario referente a héroes, y son los héroes que en este momento están sus almas descansando en nuestras islas, y nosotros tenemos la responsabilidad de mantener esa llama, esas almas vigentes, no solo por la presencia, sino el honor de poder representar a estos héroes que están en este momento en nuestras Islas Malvinas, y por sobre todo con nuestra presencia, respaldarlos y además poder tener vivo este símbolo que se llama Malvinas, esta gesta inconclusa que hoy por hoy todos los argentinos se sienten identificados. Lo feo de todo esto es cuando pasamos a tener cuestiones políticas y dejamos de lado el hecho histórico. Pero es así la vida. El hombre, vos sabés que, como yo siempre digo, el hombre, la diferencia que tenemos con los animales
es que nosotros somos la única especie de animales que existe en el planeta Tierra que nos matamos entre nosotros. No existe otra especie que se mate entre la misma especie. Debe ser porque tenemos el neocórtex, este famoso que nos identifica del resto de los animales del planeta. O sea que, sí, sí. Sí, te escucho. Yo quería hacer una acotación respecto de lo que vos decís. Digamos, la historia de los pueblos, desde los griegos, los romanos y toda la historia que nos sustenta como hombre viviendo en comunidad y la evolución de la humanidad, nos habla de el hombre combativo, el hombre combatiente, el hombre que luchó siempre y guerreó. En todos los pueblos se da una constante, tanto el ganador, tanto el imperio ganador como el perdedor de la historia de esos pueblos es la epopeya. Tanto los perdedores como los ganadores marcaron en su historia la epopeya, los hechos heroicos, los hechos que marcaron que ese pueblo estaba vivo, que ese pueblo se jugaba, que esos hombres que representaban a ese pueblo se jugaron la vida y el todo. Pero esa epopeya que se marcaba significaba que la miseria de la guerra era sobreentendida. La guerra es miseria, la guerra es barbarie, la guerra, como vos lo dijiste, es que nos matemos hombres contra hombres. Por lo tanto, en la historia de la humanidad lo que se recupera no es la barbarie de la guerra, porque está en sí, está implícita en sí. La guerra es la barbarie. Lo que se recupera para los pueblos es la epopeya. Y eso es lo que nos falta a nosotros respecto, por lo menos, lo que yo pienso. Te pregunto. Mirá, yo, tomando un poco tus palabras, vos sabés bien que mi gran especialidad es la parte educativa. Sí. Y hoy en día trabajo mucho con todo lo que son las neurociencias, donde tengo la suerte de tener varios profesores al respecto en Capital Federal, donde voy y hago cursos para entender un poco la problemática de nuestro cerebro, porque entendiendo nuestro cerebro podemos llegar a comprender cómo mejor podemos enseñar. Pero un poco trayendo a la realidad lo que vos manifestaste, es lindo decir de que nuestra vida, nuestro cerebro, que la base de nuestro cerebro es toda la parte animal, después viene la parte emotiva, las emociones, y después viene la parte del consciente. ¿Pero a dónde voy con todo esto? Nuestro cerebro continuamente está buscando amenazas. Pero esto traemos nosotros una cultura de millones de años atrás, donde el hombre creó todos los mecanismos para defenderse y para pelear por lo que creía que era justo. Exacto. Entonces, esto ha ido evolucionando. Y ahí es donde está la gran diferencia entre lo que es la cultura y la civilización, que hay veces que se confunden esas dos cosas. La civilización es de que nosotros hace 400 años atrás tomábamos agua con un cuerno y hoy tomamos con un vaso. Hace 50 o 60 años atrás una persona se moría y no se sabía por qué. Hoy te lo meten dentro de un resonador magnético y en menos de una hora te dicen qué es lo que tiene para que lo operen. Eso es la civilización. Y ahí es donde está lo importante de la cultura. La cultura forma la identidad de un pueblo. Y cuando vos atacás la identidad de un pueblo, que forma parte de la cultura, y partamos de la base que nuestro pueblo tiene 3 elementos fundamentales. Nosotros somos cristianos, somos hispanos y somos criollos. Esa es la identidad que nos identifica, y vaya la redundancia, al pueblo argentino. Exacto. Cuando se quiere atacar la cultura, ahí empiezan los problemas. Porque cada uno de nosotros tenemos, yo siempre le digo a mis alumnos que la escuela enseña en un 90% y educa en un 10%, y en la casa se educa en un 90% y se enseña en un 10%. Exacto.
esa educación que tiene, mirá, nos fuimos a otro lado, esa educación que tenemos cada uno de nosotros, ¿de dónde viene? De esos valores que nos imprimieron todos esos padres o los responsables de nuestra educación, que se basaron en esas religiones que pueden ser la judía, la cristiana, la musulmana, que tienen esos dogmas donde un padre le decía al hijo, no, anda y devolvé eso. No, pero yo me lo encontré, no, vas y lo devolvés porque si no se llama robo. Y en cada uno de los argentinos, de cada uno de nuestra sociedad, eso conforma los valores que tenemos cada uno metidos en nuestra cabeza, que es la base de que cuando uno transpone la convivencia, que eso es la ética, porque vos sabés que la ética tiene un problema que siempre cuestiona todo. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le pego o no le pego? ¿Lo robo o no lo robo? Entonces ahí es donde está la razón de ser de lo que uno tiene de educación dentro de su cabeza. Pero volviendo al tema, yo he tenido el honor de que un 25 de marzo del año 82, o sea, faltaban unos cuantos días para desembarcar el 2 de abril, me seleccionaran o me pidiera en aquel entonces jefe del regimiento 25, era el señor Mohamed, el teniente coronel Mohamed Ali Zanaldín, que era el jefe del regimiento 25. Sí. Y él fue el responsable de coordinar en ese momento a todo el regimiento y que toda la guarnición militar Sarmiento tuviese una participación en la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Ajá. Estas fueron las 3 unidades del ejército argentino que participaron el día 2 de abril de 1982, que fue el regimiento, la base era el regimiento de infantería 25, la compañía de ingenieros 9 y un pequeño grupito de personas que habíamos sido asignados al regimiento 25, que éramos los que pertenecíamos al grupo de artillería 9, que también tenía asiento en Sarmiento, Chubut. Y fue ese 2 de abril, yo todavía tengo el olor, tengo en las retinas mías, en el tálamo donde se localiza la memoria nuestra, tengo todavía esa vivencia de ese 2 de abril cuando bajó el segundo avión, que era el que iba yo, aproximadamente a las 9 menos cuarto de la mañana, y todavía tengo la percepción de ese olor y de esa atmósfera que existía aquel famoso 2 de abril cuando recuperamos las islas. Bueno, después he tenido la suerte de poder participar de la alegría del 2 de abril, de haber participado durante toda la campaña, que duró hasta el 14 de julio, y después de haber estado un mes prisionero. Y regresando al país un 14 de julio de 1982. Alberto, En cuanto... Sí, te escucho. Quisiera que me cuentes un poquito la actitud cuando el grupo que comandaba el teniente coronel Zanaldín, ¿qué actitud tuvo? Porque yo tuve, gracias a vos, en una oportunidad hace 2 años, más o menos, una charla con María Marta Zanaldín, la hija del teniente coronel, y fue muy emotivo, realmente una entrevista muy emotiva. Pero la actitud, como era jefe Mohamed Ali Zanaldín. Voy a decir el turco, como le decíamos nosotros, el nombre de guerra era el turco, pero la realidad era el teniente coronel Zanaldín. Era un verdadero soldado, pero era un soldado en su vida privada como en su vida profesional. Y tenía algo que tiene el verdadero conductor. Una cosa, como decía muchas veces el general Perón, mandar es fácil, conducir es difícil. Exactamente. Y él era un conductor. No necesitaba imponerse para hacer las cosas. Era la simple orientación para que los distintos profesionales
de ese regimiento ejecutaran desde el segundo jefe de regimiento hasta el último soldado lo que él plasmaba en sus órdenes precisas y claras para preservar al regimiento. Tal es así que el Regimiento de Infantería 25 fue una de las unidades que recibió aproximadamente, para que vos tengas una idea, cerca de 480 toneladas de explosivos. Epa. En toda la zona del aeropuerto, porque en un primer momento el objetivo, o sea, mejor dicho, la planificación estaba basada en que el desembarco de los ingleses iba a realizarse sobre el aeropuerto, sobre la lengua del aeropuerto. Exacto. Por eso que el regimiento ocupó todas esas zonas. Pese a que en aquel entonces teniente coronel Tocalino, que era mi jefe de grupo, y el teniente coronel Zaineldin, cuando expusieron a los comandantes y conociendo la esencia del ejército inglés, por lo que estudiaron, manifestaron qué era lo que iban a hacer los ingleses. Y lo que dijeron fue lo que hicieron, con una diferencia, que lo que escucharon, le manifestaron que así no iba a ser, que iban a pasar por el sector del aeropuerto. Y ahí es donde mandaron al Regimiento de Infantería 25. En un primer momento, se creyó que verdaderamente el desembarco iba a ser ahí, porque era el punto neurálgico donde tiraban las bombas, donde tiraban la artillería de los buques, donde 480 y pico de toneladas de explosivos cayeron al aeropuerto. Únicamente del regimiento en el aeropuerto no murió nadie. Murió únicamente gente cuando el 1 de mayo, el 1 de mayo, que atacaron un sector del aeropuerto donde lamentablemente fallecieron unos soldados, y en otra oportunidad también gente de la Fuerza Aérea que falleció, que murieron en combate porque detectaron unas radios que tenían. Pero del Regimiento de Infantería 25 en Puerto Argentino no falleció nadie, excepto en el combate de Darwin, donde sí falleció, entre ellos el sargento García, el teniente primero Esteves, todos los héroes del regimiento que combatieron en Darwin para bloquear el desembarco de San Carlos por parte de los ingleses. Pero fíjate vos que tanto en aquel entonces el teniente coronel Tocalino, que después fueron sacados porque quedaron otras brigadas, y el teniente coronel Zaineldin, en ese momento cuando ellos expusieron, manifestaron qué era lo que iban a hacer los ingleses porque los conocían por el estudio. Claro, vos sabés que yo te quería preguntar esto. Yo tengo, digamos, alguna lectura, viste, de toda la historia y demás, en el sentido de que los oficiales ingleses, cuando reducen a la tropa argentina que se tiene que rendir, primero una noticia, el teniente coronel Zaineldin fue el último oficial que le sacaron el arma, y que no entregó el arma, no se la querían sacar, o sea, evidentemente yo imagino, por un respeto muy especial. Luego hay anécdotas, digamos, de conducta de oficiales ingleses respecto del teniente coronel Zaineldin, que a mí me llama la atención. Por ejemplo, que querían comer con la tropa y Zaineldin le marcaba la cancha, que lo quisieron llevar con un coche y él marchó con la tropa, con el grupo. ¿Qué es eso? Contame. Así es. Mirá, desde un primer momento que nosotros llegamos a la zona donde teníamos que efectuar las posiciones defensivas, el teniente coronel Zaineldin vivía en su carpa de 2 paños. Ajá. Así como él vivía, vivíamos todos con las carpas. O sea, él en ningún momento hubo una diferencia entre lo que hacía él y lo que hacía su gente. No hay diferencia. De que él recorría, él
hablaba con su gente, y el día de la rendición, prácticamente todos los oficiales del Regimiento 25 ya nos conocían, porque tenían nuestro nombre y apellido. Vos calculás que nosotros llegamos el 2 de abril, nosotros fuimos los que recorrimos toda la ciudad de Puerto Argentino, nosotros fuimos los que recogimos todo el armamento que después lo tuvimos que devolver. Sí, sí. Porque primero recogimos todo el armamento que había en todas las casas, después lo tuvimos que devolver, y después con ese mismo armamento, como decíamos nosotros, nos cascoteaban. O sea que era una persona, el turco Zainaldín, el teniente coronel Zainaldín, era una persona que no solo era un ejemplo para su gente, sino que también para nuestro enemigo. Y nuestro enemigo, te puedo asegurar, el día de la rendición, cuando nos mencionábamos que eran del Regimiento de Infantería 25, no digo que tenían un trato preferencial, no, para nada, pero sí nos tenían muy en cuenta desde el punto de vista, tal es así que la mayoría del Regimiento 25, la mayor, o sea, casi todos los oficiales quedamos detenidos, o sea, quedamos prisioneros de guerra. En ese aspecto, te tengo que decir, y hasta muchas veces cuando hablábamos con los ingleses, porque nosotros al principio llegamos y fuimos a parar a un centro de meteorología que había justo en la entrada del pueblo, justamente el meteorólogo hablaba bastante bien castellano, y hablaba mucho con el teniente coronel, y justamente fue el que consiguió y nos dio este señor toda la cartografía que después tuvimos de las Islas Malvinas. La mayoría de las planchetas que tienen los cañones, etcétera, etcétera, Sí. para realizar el tiro, bueno, en ese sector habíamos conseguido toda la información. Ven, Heriberto, te voy a hacer una cosa, a ver si es cierta, porque obviamente existe mucha, digamos, bibliografía y muchas historias respecto de Malvinas. Pero hay una anécdota que me contaron que a mí me impresionó muchísimo. Parece ser que cuando los tomó prisioneros, el teniente coronel Zeneldin es, digamos, combinado y por un convenio digamos, internacional de guerra y demás, tiene que dar el mapa de las minas que están en el territorio de lo que se trate. El caso es que, según mi versión que tengo, parece ser que alguien se equivocó, perdió el mapa o algo por el estilo, y lo vienen a combinar al teniente coronel Zeneldin para decirle que había malversado la información donde estaban las minas. Y el teniente coronel Zeneldin les dijo: yo soy un militar, yo soy un profesional, yo no malversé nada. Y después se descubre que realmente se habían equivocado porque se había perdido la información que había dado. ¿Es verdad eso? No, te digo qué fue lo que pasó, porque justamente yo era uno de los tantos que tenía los planos del sector mío minado. Ajá. Lo que sucedió fue que cuando, en mi caso personal, cuando se entrega por la Convención de Ginebra los planos de lo que hace a los campos minados, los ingleses empiezan a tirar, yo estaba presente ahí, empiezan a tirar los hilos y varias cuestiones, y lamentablemente se ve volar un inglés. Ya voló un inglés, como que yo los datos que había entregado estaban mal. Ajá. Y después descubren de que debido a las pleamar y bajamar se habían realizado el movimiento de algunas minas, y por lo tanto muchas de las minas que fueron colocadas en el sector de las costas no pudieron intervenir porque había habido movimientos de minas, porque algunas habían sido prácticamente colocadas, tiradas. Sí, entiendo. Y eso se produjo el movimiento, y cuando ellos colocaron los distintos, midiendo por paso,
a escasos 70 metros, voló en inglés debido a haber pisado en una mina, ¿no? Sí. Los personal son chiquitas. Esa era la historia. Heriberto, ya se me acaba el tiempo. Yo voy a insistir que en un momento lo dije, el hecho Malvinas, la historia viva de aquellos combatientes que estuvieron, de esos héroes argentinos que estuvieron, se tiene que hacer boca a boca esa historia. Nunca se va a perder. Esa es mi vocación. Mientras justamente es un poco lo que vos decís, mientras estén presentes los veteranos de guerra que hoy están contando la historia, se va a mantener vigente el honor de los muertos que tenemos en nuestras Malvinas, enterrados en nuestras Malvinas, y el no olvidarnos que forma parte de nuestra patria. Totalmente. Son, digamos que son la antorcha que está plantada en nuestro país para defender el honor de los que están enterrados y el honor y la soberanía de nuestras islas. Heriberto, yo te saludo, te mando un abrazo fuerte, te logrando como argentino, como amigo y como patriota. Viva la patria. Muy bien. Viva la patria. Te mando un abrazo. Sí, se puede. Inicio de espacio publicitario.